Muy buenos días, queridos amigos y hermanos, que el Señor les bendiga. El día de hoy tenemos el gusto de presentar el repaso de la lección de escuela sabática para este sábado 6 de marzo titulado Lograr lo imposible. El versículo para memorizarlo encontramos en el libro de Isaías capítulo 53 versículo 5. Pero antes vamos a dar inicio con una oración. Padre amante, tú eres bueno y bondadoso. En este momento queremos pedir tu dirección al dar inicio a la programación y el repaso de esta lección. Quédate con nosotros, Señor, y guárdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y como les decía, el versículo para memorizarlo encontramos en el libro de Isaías capítulo 53 versículo 5, que dice lo siguiente: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El relato de esta historia o de esta lección tiene una historia interesante y fascinante. Es la historia de Lou Fu, un cristiano chino. Él tuvo compasión por sus compatriotas que habían sido esclavizados en las minas africanas. Él quería darle la esperanza del evangelio, pero ¿cómo podría tener acceso a ellos? Una solución fácil y sencilla que encontró fue de venderse por 5 años como esclavo. Fue transportado a Demerara, donde trabajó en las minas y les habló a sus compañeros acerca del mensaje de Cristo. Lou Fu murió, pero no antes de que 200 personas fueran liberadas de la desesperanza de aceptar a Jesús como su Salvador. Qué increíble sacrificio personal por el bien de los demás. Qué ejemplo el de Lou Fu. Al hacer lo impensable, es decir, humildemente tomar la forma de siervo, en Filipenses capítulo 2 versículo 7 encontramos lo siguiente. Busquemos Filipenses 2:7. Dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice que Jesús también logró lo inalcanzable. A ti y a mí y a todo el mundo sumido en el perdido mundo del abismo, nos fue y nos vino a rescatar. Esta semana veremos este increíble acontecimiento profetizado cientos de años atrás antes de que ocurriera. El estudio de esta semana explora el mensaje relacionado con el siervo mesiánico en los capítulos 50, 52 y 53. La figura del siervo mesiánico es un tema central en el libro de Isaías. Constituye un gran cántico sobre el siervo. Hay muchos debates entre los eruditos sobre la identificación del siervo en el cántico. Algunos consideran que el siervo en esos capítulos representa a Israel. Sin embargo, en el libro de Isaías mismo ofrece algunas ideas para ayudarnos a elaborar una identificación clara y positiva del siervo como el Mesías. El cántico primeramente identifica al Mesías como rey. En el libro de Isaías 52, 7 y 8, vamos a ver Isaías 52, 7 y 8. Dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a atraer a Sión. En segundo lugar, identifica al Mesías como el Salvador y Redentor en Isaías 52, 9 al 15, y finalmente identifica al Mesías como el sufriente. En este estudio exploraremos 3 temas principales: el Señor como siervo, el segundo, el Mesías el siervo sufriente, y el tercero, el Mesías redentor y rey. En el libro de Isaías 52, 13 al 53, 12, conocido como el poema del siervo sufriente, confirma la reputación de Isaías como el profeta evangélico. En armonía con la excelencia del evangelio, el poema se destaca por encima de otros escritos. Si bien es increíblemente corto, cada frase está repleta de un profundo significado que revela la esencia de la misión impensable de Dios para salvar a una raza inmersa en el pecado perdida. Este no es el mensaje principal del tema de Isaías. Él preparó a su audiencia al presentar el tema mesiánico desde la primera parte de su libro. Al seguir el curso general de la vida del Mesías en la tierra, el profeta comenzó con su concepción y nacimiento. Isaías 14:7. Vamos a buscar Isaías 14:7, que dice lo siguiente: por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y que él estableció su identidad como un rey davidicio divino. En el libro de Isaías, capítulo 9, versículos 6 a 7, dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido,
Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Explicó su obra de restauración para Israel en el libro de Isaías 11, 1 al 16, y su ministerio silencioso de la liberación de la injusticia y el sufrimiento en el libro de Isaías 42, 1 al 7. A continuación, Isaías reveló que el gran drama del Mesías incluye el contraste de la tragedia ante la exaltación. Ahora el poema del siervo sufriente sondea las profundidades de la tragedia. En el libro de Isaías 52:13 dice lo siguiente: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. El siervo de Dios es exaltado en extremo, pero de repente el siguiente versículo describe su apariencia tan desfigurada que no puede ser reconocida como uno de los hijos de los hombres. El Nuevo Testamento describe los factores que desfiguraron la apariencia de Jesús, incluida la flagelación, una corona de espinas, la crucifixión, pero sobre todo el hecho de cargar con los pecados de la raza humana. El pecado nunca tuvo la condición de ser natural para los seres humanos. Soportarlo hizo que el Hijo del Hombre pareciera infrahumano. Semejante a una planta vulnerable, aparentemente sin ningún valor especial y despreciada, en el libro de Isaías 53, 2 y 3 dice lo siguiente: Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondió de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esa es la representación que aquí se nos da del siervo sufriente. Isaías nos ha conducido rápidamente a la juventud inocente hasta el borde del abismo, incluso teniendo en cuenta el contexto presentado previamente. No estamos preparados en el sentido de que estemos resignados al destino del siervo. Al contrario, Isaías nos ha enseñado a apreciar al niño que nos ha nacido, al príncipe supremo de paz. Otros lo desprecian, pero nosotros sabemos quién es realmente. Alguien dijo una vez: nos hemos encontrado con el enemigo, y somos nosotros. El siervo no es el primero en ser despreciado, desechado o un varón de dolores. El rey David fue todo eso cuando huyó de su hijo Absalón, y lo veremos en el libro de 2 de Samuel 15:30. Dice así: Y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. Pero el sufrimiento que soporta el siervo no es suyo, y no deriva de su propio pecado. Tampoco soporta únicamente por otra persona. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La respuesta a la pregunta ¿por qué? Es la verdad probatoria de Isaías. A causa del amor de Dios, su Mesías elegiría sufrir. ¿Por qué? Isaías asesta el broche de oro para completar la verdad inconcebible. Él eligió sufrir para alcanzar lo inalcanzable. Lo inalcanzable somos nosotros. Sin embargo, todo esto fue la voluntad de Dios. En el libro de Isaías 53:10 dice lo siguiente: Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Por qué? Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición en Gálatas 3:13, que dice lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Por qué Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él? 2 de Corintios 5:21. ¿Qué precio ha sido pagado por nosotros?
Completad la cruz y la víctima levantada sobre ella. Mirad aquellas manos taladradas por las crueles clavos. Mirad sus pies asegurados por largos clavos al madero. Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo. Ese sufrimiento, esa agonía es el precio de nuestra redención. Un comentario de Elena de White nos dice lo siguiente: Cristo nuestro Salvador, en quien moraba la perfección absoluta, fue hecho pecado en favor de la raza caída. No cometió falta alguna, pero llevó el terrible peso de la culpabilidad de todo el mundo. Llegó a ser nuestra propiciación, a fin de que todos los que recibieran pudieran llegar a ser hijos de Dios. Se levantó la cruz para salvar al hombre. La elevación de Cristo sobre la cruz fue medio ideado para el cielo, para despertar en el alma arrepentida el sentido de la pecaminosidad del pecado. Mediante la cruz, Cristo trata de atraer a todos a sí mismo. Murió como la única esperanza de salvación para los que, por causa del pecado, estaban en la hiel de amargura. Mediante la obra del Espíritu Santo había de introducirse un nuevo principio de poder mental y espiritual en el hombre, para que mediante la asociación con la divinidad llegara a ser uno con Dios. Cristo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo, en el árbol de la cruz. ¿Qué debe ser el pecado si ningún ser finito pudo hacer la expiación? ¿Cuál debe ser su maldición cuando solamente la deidad pudo conjugarla? La cruz de Cristo testifica ante cada hombre que la muerte es el castigo del pecado. ¿Acaso habrá algún poderoso encantamiento que retiene el sentido moral, impidiendo ser impresionado por el Espíritu de Dios? La ley del gobierno de Dios había de ser magnificada con la muerte del unigénito Hijo de Dios. Cristo llevó la culpa de los pecados del mundo. Nuestra suficiencia se encuentra únicamente en la encarnación y la muerte del Hijo de Dios. Él pudo sufrir porque era sostenido por la divinidad. Pudo soportar porque estaba sin mácula de deslealtad o pecado. Cristo triunfó en favor del hombre, llevando así la justicia del castigo. Consiguió vida eterna para los hombres al paso de la exaltación de la ley y la hizo honorable. Luego de explayarse en el nacimiento, la identidad y la trayectoria del libertador de Dios, Isaías finalmente revela la tragedia suprema que nos da esperanza, para alcanzar, salvar y sanar a los perdidos, incluidos nosotros. El siervo de Dios lleva voluntariamente nuestro sufrimiento y nuestro castigo. Gracias por estudiar con nosotros la lección de Escuela Sabática. Este sábado que viene estudiaremos la lección titulada Amor a Cambio. Te invitamos para que te suscribas a nuestro canal. Recuerda activar la campanita y darle un me gusta si te gustó esta información. Que el Señor te bendiga y que pases un feliz día.